Bienvenido, tu canal bíblico, La Esperanza Celestial. Siéntate, relájate y deja que la palabra de Dios te consuele. Jesús te ama. Cuando la fe es probada en los tiempos modernos. ¿Alguna vez te has detenido, en silencio, y te has preguntado cómo está realmente tu fe en medio de todo lo que estás viviendo hoy? En medio de la ansiedad, la incertidumbre, las noticias que agobian, los cambios repentinos y las batallas internas que nadie conoce? Porque la verdad, mi querido amigo y mi querida amiga, es que todos, en algún momento, enfrentamos días en los que nuestra fe parece flerte, y otros en los que apenas sentimos que podemos sostenernos. Pero, ¿y si te dijera que incluso en los tiempos más oscuros, Dios sigue hablando, sigue guiando, sigue fortaleciendo, y que hay algo profundo que Él quiere revelar hoy a tu corazón? ¿Y si te dijera que esta historia, este mensaje, esta reflexión que estás a punto de escuchar, puede transformar la manera en que enfrentas la vida, puede despertar algo dentro de ti que quizás estaba adormecido, puede renovar tu fe y devolverte la certeza de que no estás solo, de que Dios sigue siendo Dios aunque el mundo cambie a tu alrededor? Antes de continuar, déjame hacer algo muy importante y muy sincero, por favor, suscríbete a este canal. No te lo pido solo como creador de contenido, te lo pido como hermano en la fe. Cuando te suscribes, ayudas a que más personas reciban mensajes como este, palabras que pueden levantar a alguien en un día difícil, historias bíblicas que pueden cambiar vidas, reflexiones que pueden acercar corazones a Dios. Tú no tienes idea del alcance espiritual que puede tener un gesto tan simple como hacer clic en suscribirse. Así que, si puedes, hazlo ahora mismo. Será una bendición para ti y para muchos otros. Ahora sí, volvamos a lo esencial. Hoy vamos a hablar de algo que no solo te concierne a ti, sino a todos nosotros, cómo está nuestra fe en los tiempos actuales. Vivimos en un mundo acelerado, ruidoso, lleno de distracciones, lleno de desafíos que parecen más grandes que nunca. Vivimos rodeados de dudas, comparaciones, incertidumbres financieras, presiones emocionales, redes sociales que consumen nuestra atención, noticias que desgastan nuestra esperanza. Y en medio de todo eso, surge una pregunta profunda: ¿cómo mantener viva la fe? ¿Cómo no dejar que se extinga? ¿Cómo alimentar esa llama interior cuando los vientos de la vida soplan con tanta fuerza? En este video, vamos a caminar juntos por los pasajes bíblicos que revelan cómo Dios trata con corazones cansados, con personas que dudan, con hombres y mujeres que, igual que tú, tuvieron que aprender a confiar aunque no entendieran lo que estaba pasando. Vamos a descubrir por qué la fe no es simplemente creer en Dios, sino caminar con Él, paso a paso, día tras día, incluso cuando no vemos con claridad. Vamos a entender por qué la fe es más profunda que un sentimiento, es una decisión diaria, una postura espiritual, una forma de ver el mundo que nos mantiene firmes cuando todo se tambalea. Hoy también quiero que este video sea un espacio de encuentro entre tú y Dios. Un espacio donde puedas respirar, reflexionar, sentir su presencia y abrir tu corazón. Quiero que escuches no solo con los oídos, sino con el alma. Porque este mensaje no es teoría, no es religión vacía, no es solo contenido. Este mensaje es vida, es palabra, es verdad, es una invitación divina para examinar tu interior y permitir que el Espíritu Santo te fortalezca desde adentro. A lo largo de este video, vamos a abrir puertas espirituales que muchos no se atreven a abrir. Vamos a hablar de miedos, de dudas, de luchas que tal vez llevas escondidas. Vamos a hablar de cómo Dios obra en medio del caos, de cómo Él usa los tiempos difíciles para revelar su poder, de cómo la fe crece precisamente en los momentos en los que parece que todo está perdido. Y quiero que estés atento, porque en la penúltima parte de este mensaje, como siempre hago, voy a compartir una revelación especial, una de esas verdades que pocos comprenden, pero que cuando llegan al corazón pueden cambiar completamente tu forma de vivir la fe. Antes de continuar, te invito a hacer algo simbólico pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase de fe como una declaración pública ante Dios: Señor, fortalece mi fe en estos tiempos. No sabes cuántas veces un simple acto como este puede abrir puertas, puede mover cosas en el mundo espiritual, puede recordarte quién eres y en quién confías. Este es solo el comienzo. Hoy Dios tiene algo preparado para ti. Algo fuerte. Algo íntimo. Algo transformador. Vamos juntos. Abraham y la fe que se mantiene firme cuando todo parece imposible. Cuando pensamos en la fe en los tiempos actuales,
muchas veces imaginamos que somos los únicos que atravesamos momentos de confusión, incertidumbre y cansancio espiritual. Pero la verdad es que desde los primeros capítulos de la Biblia, Dios nos muestra que los seres humanos siempre han enfrentado pruebas que parecían más grandes que ellos. Y uno de los ejemplos más profundos es Abraham, un hombre que tuvo que aprender a confiar cuando no tenía nada más a que aferrarse. Su historia no es solo un relato del pasado, es un espejo donde podemos vernos hoy, en un mundo que nos exige resultados inmediatos, certezas rápidas y respuestas inmediatas, mientras Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. Imagina por un momento el corazón de Abraham. Él no tenía todas las respuestas, no tenía un manual detallado de lo que iba a suceder, no tenía señales visibles que confirmaran cada paso. Solo tenía una promesa. Una palabra. Una voz interna que le decía, sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. No era un plan detallado, era apenas una dirección. Era un llamado a moverse hacia lo desconocido. Y, sin embargo, él obedeció. Esa obediencia revela el tipo de fe que hoy nos falta a muchos, la fe que actúa incluso cuando no entiende, la fe que avanza incluso cuando el camino está oscuro, la fe que confía más en la palabra de Dios que en la lógica del momento. Y aquí es donde esta historia toca nuestra vida hoy. Porque tú también, en los tiempos actuales, has recibido promesas. Has sentido en tu corazón que Dios te hablaba, que Él te guiaba, que Él te mostraba algo. Pero luego vinieron los problemas, los retrasos, las malas noticias, los días difíciles, los silencios prolongados, y quizás empezaste a preguntarte si realmente habías escuchado bien. Así como Abraham tuvo momentos de duda, tú también los tienes. Así como él se preguntó cómo Dios cumpliría aquello que parecía imposible, tú también miras tus circunstancias y dices, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Y es ahí, justo ahí, en ese punto de tensión entre la promesa y la realidad, donde la fe crece o se debilita. Abraham tenía una promesa, sería padre de una gran nación. Pero la realidad era otra, no tenía hijos, su edad avanzada era una barrera natural, y Sara también enfrentaba limitaciones físicas que hacían la promesa humanamente imposible. ¿Te suena familiar? Tal vez hoy tienes un sueño, un propósito, una palabra de Dios que parece completamente opuesta a lo que estás viviendo. Tal vez esperas una restauración, una puerta abierta, una respuesta divina, pero lo que ves es lo contrario. Y es aquí donde Abraham nos enseña la esencia de la fe, no mirar lo que los ojos ven, sino lo que Dios dijo. No confiar en lo visible, sino en lo eterno. No apoyarse en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. La fe en los tiempos actuales se enfrenta a obstáculos distintos, pero con la misma raíz espiritual, luchamos con el tiempo, con la impaciencia, con la comparación, con la presión social, con el miedo al fracaso. Vivimos en una generación que quiere todo para ayer, todo rápido, todo seguro. Pero Dios sigue trabajando con procesos, con tiempos, con temporadas, con silencios que forman el corazón, con promesas que maduran lentamente, igual que ocurrió con Abraham. Y si no entendemos esto, nuestra fe se desmorona ante la primera dificultad. Una de las escenas más impactantes en la vida de Abraham es cuando Dios lo llama a mirar al cielo y contar las estrellas. No era solo poesía. Era un entrenamiento espiritual. Dios estaba diciendo, mira más alto que tus circunstancias. Mira más lejos que tu realidad. Mira con ojos de fe. Y eso es lo que Dios te dice hoy. Mira más alto. Mira más lejos. Mira más profundo. No te quedes atrapado en lo que ves ahora, porque la historia no ha terminado. Dios todavía está escribiendo capítulos que tú ni siquiera imaginas. La fe verdadera no se define por lo que sentimos, sino por lo que decidimos. Abraham no siempre sintió fortaleza, pero decidió creer. Y Dios lo consideró justo por esa decisión. Hoy quizás tú no sientes fe, no sientes ánimo, no sientes esperanza. Pero si en tu corazón decides confiar, aunque sea con manos temblorosas, Dios toma esa decisión como un acto espiritual poderoso. Él honra incluso la fe más pequeña cuando es sincera. Y así como Abraham fue preparado para recibir lo que Dios le había prometido, tú también estás siendo preparado. Estos tiempos modernos, con todas sus presiones, no son una barrera para tu fe, son el escenario perfecto para que Dios muestre su poder. Él sigue siendo el mismo Dios que cumple promesas, el mismo que transforma lo imposible,
el mismo que sorprende cuando ya no esperamos nada. Tu fe no está siendo destruida, está siendo fortalecida. Y ahora, con el corazón más abierto, con una nueva perspectiva, podemos seguir caminando por esta jornada espiritual. Porque lo que viene en el próximo bloque te mostrará cómo Dios trabaja en medio de tus luchas internas, incluso en esos momentos donde sientes que tu fe está a punto de desmoronarse. Elías y la fe que se mantiene viva aun cuando el alma se siente cansada. Cuando hablamos de la fe en los tiempos actuales, no solo hablamos de grandes promesas como las que recibió Abraham. También hablamos de las batallas internas, de esos momentos en los que el corazón está agotado, la mente está saturada y el espíritu parece debilitado. Y si hay un personaje en la Biblia que refleja ese cansancio emocional que tanto sienten hoy, ese es Elías. Un profeta poderoso, usado por Dios de manera extraordinaria, pero que también vivió un momento de profunda angustia, de agotamiento extremo y de dudas tan intensas que llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida. Y esto es importante, porque nos muestra que incluso aquellos que experimentan la gloria de Dios pueden enfrentar días en los que la fe parece desmoronarse. Elías acababa de vivir uno de los mayores milagros de su ministerio, vio descender fuego del cielo, vio a Dios revelar su poder frente a toda la nación, vio cómo el pueblo reconocía que el Señor es el único Dios. Era un momento de victoria espiritual. Pero justo después de esa gran demostración de poder, Elías recibió una amenaza que sacudió todo su interior. Jezabel prometió matarlo, y ese simple anuncio fue suficiente para que el corazón del profeta se derrumbara. Es increíble ver cómo un hombre que había enfrentado a cientos de profetas falsos, un hombre que había proclamado la verdad sin miedo, de repente se sintiera tan débil, tan vulnerable, tan agotado. Y aquí descubrimos algo profundo: la fe no nos hace invencibles, nos hace dependientes de Dios. Elías huyó al desierto. Y muchos hoy hacen lo mismo, solo que su desierto no es físico, es emocional, mental, espiritual. El desierto de hoy puede ser una depresión silenciosa, una ansiedad que nadie nota, una presión económica que no te deja respirar, una decepción con personas cercanas, un desgaste espiritual que te hace preguntarte por qué Dios no responde. Y así como Elías se sentó bajo un árbol deseando desaparecer, hay personas hoy que sienten que ya no pueden más, que la vida pesa demasiado, que el corazón late cansado. Pero es justamente allí, en ese punto frágil, donde Dios se acerca de una manera especial. El texto bíblico nos muestra algo extraordinario: Dios no reprende a Elías, no lo humilla, no le exige que sea fuerte inmediatamente. Dios primero lo deja descansar. Lo deja dormir. Le envía un ángel. Y ese ángel no trae un sermón, no trae una corrección dura. Trae pan. Trae agua. Trae suavidad. Trae cuidado. Porque antes de fortalecer la fe, Dios fortalece el alma. Antes de hablar al corazón, Él restaura las fuerzas básicas. Y esto es algo que muchos creyentes necesitan entender hoy: Dios conoce tu desgaste, conoce tu cansancio, conoce tu límite emocional. Y Él no te pide que seas fuerte todo el tiempo, Él te invita a descansar en Él. Cuando el ángel toca a Elías y le dice, levántate y come, está diciendo más que una frase física. Está diciendo, tu jornada no ha terminado. Tu historia no se detiene aquí. Tu fe aún tiene caminos por recorrer. No estás solo. Yo estoy contigo. ¿Y cuántas veces tú también necesitas escuchar esto? No estás solo. No importa lo rota que sientas tu fe. Dios no se ha alejado de ti. Él no te abandona cuando dudas. No te deja cuando lloras. No te ignora cuando te sientes vacío. Al contrario, es cuando estás débil que Él se acerca más profundamente. Después de comer y descansar, Elías camina 40 días hasta Horeb, el monte de Dios. Fue una caminata larga, cansada, silenciosa. Y eso también se parece a nuestra vida: hay procesos que no son instantáneos. Hay sanidades que no ocurren de un día para otro. Hay heridas que solo se cierran con tiempo. Y Dios acompaña cada paso, incluso cuando no sentimos su presencia. Elías llegó a una cueva, escondido, aislado, con la fe temblando. Y Dios le hace una pregunta poderosa: ¿qué haces aquí, Elías? No es una acusación, es una invitación a abrir el corazón. Es como si Dios dijera, háblame de tu dolor. Dime por qué estás así. Déjame entrar donde te duele.
Elías desahoga todo, su miedo, su frustración, su decepción, su sensación de soledad. Y Dios responde de la manera más inesperada. No vino en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Vino en un susurro suave. Y ese susurro revela el corazón de Dios. Él no busca impresionarnos con fuerza, Él busca restaurarnos con amor. En los tiempos actuales, donde todo es ruido, prisa, opiniones, presión, Dios sigue hablando en voz suave. Pero para escuchar esa voz, necesitamos hacer silencio dentro del alma. Necesitamos pausar. Respirar. Sentir. Volver a la presencia de Dios sin máscaras ni discursos preparados. La historia de Elías nos enseña que la fe no es la ausencia de cansancio, es la capacidad de volver a levantarse con la ayuda de Dios. Nos enseña que no estamos rotos por dudar, sino que somos humanos. Nos enseña que sentirnos débiles no es un fracaso espiritual, que es una oportunidad para experimentar la ternura divina. Y, sobre todo, nos muestra que cuando creemos que todo terminó, Dios apenas está comenzando a escribir una nueva etapa. Si hoy tu fe está cansada, si tu corazón está agotado, si tu espíritu siente el peso de los tiempos actuales, recuerda esto: Dios está más cerca de lo que imaginas. Él te alimenta, te sostiene, te escucha, te renueva. Tú no estás de más en el mundo. Tú no estás perdido. Tú no estás olvidado. Dios te llama por tu nombre. Y así como fortaleció a Elías, también fortalecerá tu caminar. Pedro y la fe que lucha entre el impulso humano y la confianza en Jesús. Cuando hablamos de la fe en los tiempos actuales, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es ese conflicto interno entre lo que sentimos y lo que Dios nos pide. Entre lo que nuestra mente piensa y lo que Jesús nos invita a creer. Entre nuestros impulsos humanos a veces rápidos, emocionales, impulsivos y la calma profunda que proviene de confiar realmente en Él. Nadie representa mejor ese choque interno que Pedro, un discípulo apasionado, intenso, valiente, pero también vulnerable, impulsivo y lleno de dudas. Un hombre que amaba profundamente a Jesús, pero que tuvo que aprender muchas veces a través de errores a caminar por fe y no por miedo. La historia más conocida ocurre en esa noche tormentosa, cuando los discípulos están en medio del mar y el viento golpea la barca con una fuerza que parece querer destruirla. Ellos reman con todas sus fuerzas, pero las olas son más fuertes que sus manos. Y es increíble cómo esta escena refleja la vida moderna: trabajamos, luchamos, nos esforzamos, intentamos mantener el control, pero hay momentos en los que la vida parece sacudirnos con una violencia emocional que supera cualquier capacidad humana. Y en medio de esa tormenta, cuando todo parecía perdido, aparece Jesús caminando sobre el agua. Imagínate ese momento. La oscuridad, las olas, el ruido del viento, y una figura acercándose desde lo imposible. Los discípulos se asustan, piensan que es un fantasma, pero Jesús les dice algo que sigue resonando hoy: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Esa frase no fue solo para ellos, también es para ti. En los tiempos actuales, cuando la ansiedad, el estrés, la incertidumbre y las malas noticias llenan tu corazón de temor, Jesús sigue diciendo: soy yo, estoy aquí, no tengas miedo. Y entonces ocurre algo increíble. Pedro, con ese corazón valiente y a veces temerario, dice: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Qué fe tan audaz, qué deseo tan profundo de estar cerca de Él, incluso en medio de lo incontrolable. Jesús simplemente responde: ven. Y Pedro sale de la barca. Déjalo seguro. Déjalo conocido. Deja el único espacio que parecía darle estabilidad. Y eso es lo que Dios también te pide hoy: salir de la barca. Salir de lo que te resulta cómodo. Salir de las estructuras que te hacen sentir seguro, pero que no te permiten crecer espiritualmente. Porque la fe verdadera siempre nos invita a caminar hacia lo desconocido, hacia lo que solo Dios puede sostener. Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Sí, un ser humano, como tú y yo, pisando lo imposible. Y mientras tenía los ojos puestos en Jesús, mientras su mirada estaba fija en la presencia divina, mientras su corazón estaba conectado a la voz del Maestro, él hizo lo que ningún otro hombre había hecho. Pero de pronto, el viento sopló más fuerte. Las olas rugieron. El miedo habló más alto. Y Pedro desvió la mirada.
Y aquí está una de las mayores lecciones para la fe en los tiempos actuales: la tormenta no hunde a nadie, lo que hunde es apartar la mirada de Jesús. Hoy muchas personas comienzan con fe, empiezan a confiar, a declarar promesas, a avanzar. Pero luego ven el viento, ven los problemas financieros, las malas noticias médicas, las críticas, el rechazo, la soledad, la comparación en redes sociales. Y al igual que Pedro, sienten que se hunden emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Y no porque Dios los haya abandonado, sino porque dejaron de mirar a quien les dio la fuerza para caminar. Pero incluso en ese momento de caída, Jesús no duda ni un segundo. No lo deja hundirse. No lo reprende antes de ayudarlo. No lo abandona por flaquear. Extiende su mano inmediatamente, lo sostiene y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa frase no es un juicio duro. Es una revelación profunda. Jesús no dice no tienes fe, dice poca fe. Es decir, hay algo ahí, aunque sea pequeño, aunque esté temblando. Y eso es suficiente para que Él actúe. Dios no necesita que tengas una fe gigante, que Él solo necesita una fe verdadera, sincera, aunque sea pequeña. Pedro volvió a la barca acompañado por Jesús. Y cuando ambos entraron, el viento se detuvo. Y esto nos enseña algo más: muchas de nuestras tormentas internas no se calman cuando intentamos controlarlas solos, sino cuando dejamos que Jesús vuelva a subir a nuestra barca. Es su presencia la que calma el viento, no nuestra fuerza. La fe de Pedro es la fe de los tiempos modernos, una fe que quiere creer, pero lucha. Una fe que se atreve, pero tropieza. Una fe que ama, pero duda. Una fe que avanza, pero a veces retrocede. Y aún así, Jesús no abandona a quienes están en ese proceso. Él entiende tus miedos, comprende tus impulsos, conoce tus luchas internas. Y aún así, te invita a caminar hacia Él, incluso sobre aguas que parecen imposibles de atravesar. Si hoy sientes que tu fe está en esa batalla entre creer y dudar, entre avanzar y quedarte quieto, entre saltar de la barca o aferrarte a ella, recuerda que Jesús sigue diciendo: ven. No importa cuánto tiemble tu corazón. Lo importante es que des el paso. Job y la fe que permanece aun cuando no entendemos el porqué de nuestras pruebas. Si hay un personaje en toda la Biblia que refleja como ningún otro la profundidad del dolor humano, la incomprensión, la pérdida y al mismo tiempo una fe extraordinariamente firme, ese personaje es Job. Su historia no solo conmueve, también confronta y revela un tipo de confianza que los tiempos actuales han intentado debilitar en nosotros. Porque hoy vivimos en una generación que exige respuestas rápidas, explicaciones lógicas, soluciones inmediatas. Pero la fe verdadera, la que se fortalece en medio del misterio, no siempre recibe respuestas claras. A veces tiene que aprender a confiar sin entender, a creer sin ver, a permanecer sin tener explicaciones. Job era un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios. No estamos hablando de alguien indiferente, alguien tibio, alguien que vivía una vida superficial. No. Job era un hombre profundamente conectado con Dios, un hombre que oraba, que cuidaba de su familia, que vivía con responsabilidad y con propósito. Tenía una vida estable, bendecida, estructurada, hasta que todo se derrumbó. De un día para otro perdió sus bienes, sus hijos, su salud, su estabilidad emocional. La vida, en un instante, se volvió irreconocible. Y esta parte es extremadamente importante, porque contradice la idea que muchos tienen hoy de que la fe nos blinda de los problemas. Job nos enseña que incluso los justos, incluso los que caminan en obediencia, pueden enfrentar temporadas terriblemente difíciles. En los tiempos actuales, muchos creyentes se sienten como Job. No entienden por qué las cosas suceden como suceden. No comprenden por qué Dios permitió un diagnóstico difícil, una traición inesperada, una pérdida dolorosa, una crisis familiar, un momento de soledad profunda. La pregunta que Job se hizo tantas veces es la misma que millones se hacen hoy: ¿por qué? Pero lo más impactante es que Dios nunca le dio una explicación detallada. Y aquí está la esencia de la fe madura: confiar en el carácter de Dios cuando no podemos comprender sus caminos. Cuando Job se sentó entre cenizas, rascándose con un pedazo de cerámica quebrada, estaba viviendo una representación visual de lo que muchos corazones sienten hoy. Gente rota intentando mantenerse en pie. Gente herida intentando encontrar un motivo para seguir adelante. Gente que llora en silencio,
escondida detrás de responsabilidades, detrás de sonrisas, detrás de rutinas. Y aún así, en ese estado de total fragilidad, Job pronunció una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura: aunque él me mate, en él espero. Esto no es resignación. Esto es fe pura. Es la decisión de confiar incluso cuando todo alrededor te empuja a rendirte. Job perdió casi todo, pero no perdió su fidelidad. No porque fuera fuerte, sino porque estaba anclado en una verdad que muchos en la actualidad han olvidado: Dios es digno de confianza incluso cuando la vida no lo es. Dios es fiel incluso cuando las circunstancias no lo son. Dios sigue siendo Dios incluso cuando no lo entendemos. Uno de los momentos más profundos del libro es cuando Dios finalmente habla. Y es interesante que Él no responde a las preguntas de Job. No explica el sufrimiento. No detalla el proceso espiritual. No revela los diálogos celestiales que desencadenaron las pruebas. En vez de eso, Dios hace algo que parece extraño, pero es absolutamente transformador: le recuerda a Job quién es Él. Le habla de su poder, de su creación, de su sabiduría eterna. Le muestra que hay cosas que van más allá de la comprensión humana. Le revela que la vida no se resume a lo que podemos ver o controlar. A veces, en los tiempos actuales, nos pasa lo mismo. Queremos que Dios explique, que aclare, que nos dé un manual detallado. Pero Dios, en vez de mostrarnos el por qué, nos muestra el quién. El quién es suficiente. Conocer su carácter es suficiente. Saber que Él es bueno, justo, fiel, poderoso, amoroso, es suficiente para sostenernos incluso cuando no sabemos qué está pasando. La historia de Job no termina en dolor. Y este es otro mensaje esencial: Dios siempre tiene un final diferente al que nuestros problemas parecen anunciar. Job recibió el doble de lo que había perdido. Su salud fue restaurada. Su familia fue multiplicada. Su vida volvió a florecer. Pero lo más importante no fue lo que recibió, sino lo que aprendió sobre Dios y sobre sí mismo. Descubrió que la fe no depende de las circunstancias, sino de la intimidad con Dios. Y esa es una verdad que necesitamos urgentemente en el siglo XXI. Hoy, si tú te encuentras en un valle, en una noche oscura, en un momento de duda, en un periodo donde nada tiene sentido, la historia de Job te recuerda algo vital: tu fe no se mide por la cantidad de respuestas que tienes, sino por la calidad de tu confianza en Dios incluso cuando no las tienes. No estás siendo destruido. Estás siendo purificado. No estás siendo abandonado. Estás siendo moldeado. No estás siendo castigado. Estás siendo fortalecido. La fe en los tiempos actuales necesita esta profundidad. Necesita esta resistencia. Necesita esta convicción. Porque sólo así podemos enfrentar lo imprevisible sin perder la paz, lo doloroso sin perder la esperanza, lo confuso sin perder la confianza. Y ahora que hemos visto cómo la fe permanece incluso en el dolor, el próximo bloque nos llevará a otro aspecto fundamental: cómo la fe se activa cuando obedecemos incluso cuando lo que Dios nos pide parece ilógico. Josué y la fe que obedece incluso cuando las instrucciones de Dios no tienen sentido lógico. Cuando analizamos la fe en los tiempos actuales, necesitamos entender algo fundamental: muchas veces lo que Dios nos pide no encaja con la lógica humana. No parece práctico. No parece razonable. No parece realista. Y si somos honestos, vivimos en una sociedad que idolatra la lógica, la planificación, los cálculos, lo predecible. Pero la fe no se mueve por los caminos de la lógica humana, se mueve por los caminos de la obediencia. Y nadie encarna esta verdad con tanta fuerza como Josué, un líder que tuvo que aprender a escuchar a Dios incluso cuando las instrucciones parecían completamente fuera de lugar. La escena más emblemática ocurre ante los muros de Jericó. Unos muros inmensos, gruesos, imposibles de derribar con herramientas humanas. Muros que representaban imposibilidades, limitaciones, obstáculos. Jericó era una ciudad fortificada, diseñada para resistir ataques y protegerse del enemigo. Y aquí está el punto espiritual: todos nosotros también tenemos Jericós en la vida. Situaciones que parecen impenetrables, hábitos difíciles de romper, problemas que se vuelven gigantes, ciclos que parecen repetirse una y otra vez, puertas cerradas que desafían nuestra fe. Y es justamente allí donde Dios nos invita a caminar, no por vista, sino por obediencia. Josué estaba a cargo del pueblo.
Tenía que tomar decisiones. Tenía que actuar con sabiduría. Tenía que conducir a miles de personas hacia la promesa. Pero cuando Dios le dio la estrategia para conquistar Jericó, esa estrategia no sonó como algo militar. No sonó como algo estratégico. No sonó como algo lógico. Dios le dijo, marchen alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Y el séptimo día, marchen 7 veces. Y luego griten. ¿Puedes imaginar el rostro de Josué cuando escuchó eso? No era una táctica convencional. No tenía sentido humano. ¿Cómo iban a caer muros solo por caminar y gritar? Esto es lo profundo, Dios no estaba derribando muros físicos primero, estaba derribando muros internos. Muros de incredulidad. Muros de inseguridad. Muros de razonamiento humano limitado. Muros de miedo. Muros de dudas. Porque antes de derribar lo que está afuera, Dios derriba lo que está dentro de nosotros. Y esa es la esencia de la fe madura, obedecer incluso cuando no entendemos, incluso cuando nos sentimos ridículos, incluso cuando otros no comprenden lo que estamos haciendo. Josué podría haber dicho, esto no tiene sentido. Podría haber usado la lógica militar y proponer una estrategia alternativa. Podría haberse apoyado en su propia experiencia. Pero decidió confiar en la palabra de Dios más que en su propio entendimiento. Decidió obedecer. Y aquí hay una enseñanza profunda para la fe en los tiempos actuales, la obediencia abre puertas que el razonamiento jamás podrá abrir. Durante 6 días, el pueblo marchó en silencio. Y esto también es simbólico. Hoy vivimos en un mundo donde todo tiene ruido, donde todos quieren opinar, criticar, comentar, cuestionar. Pero hay procesos espirituales que requieren silencio. Hay victorias que se preparan cuando callamos nuestras dudas y escuchamos únicamente a Dios. A veces, Dios te pedirá que marches en silencio mientras Él trabaja detrás de lo que tú no ves. El séptimo día llegó y el pueblo marchó 7 veces. 7 es número de plenitud, de totalidad, de proceso completado. Y cuando Dios dice que es el momento, es el momento. Los muros caen, no porque grites fuerte, sino porque obedeciste. Y cuando Josué dio la orden, el pueblo gritó, y los muros se derrumbaron como si fueran arena. Lo que parecía imposible ocurrió. Lo que era inmovible se dio. Lo que era impenetrable se abrió. Porque donde hay obediencia, hay milagros. En los tiempos actuales, muchos creyentes quieren ver los muros caer, quieren ver respuestas, quieren ver milagros, quieren ver cambios, pero no quieren obedecer las instrucciones de Dios. No quieren dar vueltas alrededor de algo que parece no moverse. No quieren insistir cuando parece que nada cambia. No quieren permanecer cuando todo invita a desistir. Pero la fe verdadera es perseverante. No se rinde al primer día. No se queja al tercer día. No abandona al 6.º día. Permanece hasta el 7.º. Josué nos muestra que la fe también es disciplina. Es persistencia. Es constancia. Es la capacidad espiritual de seguir caminando incluso cuando no ves avance. Porque la fe no se mide por el resultado inmediato, sino por la fidelidad constante. ¿Y qué ocurre cuando obedecemos a Dios incluso en lo ilógico? Ocurre lo imposible. Ocurre lo sobrenatural. Ocurre lo que ojos humanos no pueden entender. Ocurre lo que transforma vidas, familias, historias. Dios derriba muros que tú jamás podrías derribar por ti mismo. Si hoy estás enfrentando tu propio Jericó, si hay muros que te parecen demasiado grandes, si hay áreas donde sientes que tu fe se desgasta, recuerda esta verdad, tu parte es obedecer, la parte de Dios es derribar. Él sigue siendo el Dios que abre caminos, que sorprende, que honra a quienes confían en él más allá de la lógica. Y ahora que entendemos la fuerza de la obediencia, en el próximo bloque veremos cómo la fe también se fortalece en la espera, un aspecto que desafía profundamente al corazón moderno. Cuando la espera parece interminable y la fe se convierte en preparación silenciosa. Si hay un aspecto de la fe que más incomoda al ser humano, especialmente en los tiempos actuales, es la espera. Nosotros vivimos en la era de lo inmediato, donde todo se consigue rápido, donde la paciencia parece una virtud olvidada, donde la idea de esperar se percibe casi como una pérdida de tiempo. Pero en el lenguaje de Dios, la espera no es un retraso.
No es un castigo. No es abandono. La espera es un proceso de formación. Es un taller espiritual donde Dios trabaja dentro de nosotros antes de trabajar alrededor de nosotros. Hay historias en la Biblia que reflejan exactamente esto. Una de las más poderosas es la historia de Ana, la mujer que deseaba un hijo más que cualquier otra cosa. Años y años de oraciones sin respuesta. Años viendo a otros recibir lo que ella anhelaba. Años escuchando palabras hirientes, comparaciones, comentarios innecesarios. Años en los que podría haber desistido, perdido la esperanza, renunciado a la fe. Pero algo dentro de Ana se mantuvo firme, su convicción de que Dios la escuchaba, incluso cuando el cielo parecía silencioso. Y aquí está el punto que muchas veces se pasa por alto: la fe de Ana no se hizo fuerte cuando recibió la respuesta, se hizo fuerte durante la espera. Fue en el proceso donde su corazón se quebró, se purificó, se volvió sincero. Fue allí donde ella dejó de pedir solo por deseo personal y comenzó a pedir con propósito. Su oración cambió. Su perspectiva cambió. Su entrega cambió. Y eso es lo que la espera hace con nosotros: transforma nuestra fe superficial en una fe profunda, madura y purificada. La espera también nos enseña algo que nuestra generación ha olvidado: no todo se trata de resultados. Se trata de carácter. Puedes recibir una respuesta sin estar preparado, pero no podrás sostenerla sin haber sido formado. Por eso Dios no solo da respuestas, Él prepara corazones. Y muchas veces, esa preparación ocurre cuando parece que Él está tardando. Pero no está tardando, que está transformando. La espera expone cosas que no veríamos de otra manera. Expone nuestra ansiedad, nuestro miedo, nuestro deseo de control, nuestra impaciencia. Expone nuestra tendencia a compararnos con otros, a creer que Dios actúa en todos menos en nosotros. Y en ese proceso, Dios trabaja en el silencio. A veces un silencio incómodo. A veces un silencio largo. Pero un silencio que sana, fortalece y madura. La Biblia también nos muestra a David, ungido como rey siendo apenas un joven, y aún así tuvo que esperar años para ver cumplida esa promesa. Años siendo perseguido. Años escondiéndose en cuevas. Años sirviendo a un rey que sabía que él era el futuro sucesor. Años siendo formado. Dios no solo estaba preparando un trono para David, que estaba preparando a David para el trono. Porque una promesa sin formación se convierte en un peso imposible de cargar. Así sucede con nosotros. Hay cosas que pedimos a Dios que son buenas, legítimas, correctas. Pero Dios sabe que otorgarlas sin preparación sería dañino. No porque Él no quiera darlas, sino porque te ama demasiado como para entregarte algo que aún no estás listo para sostener. La espera, entonces, se convierte en un acto de amor. Un recordatorio de que Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Pero seamos honestos, la espera duele. La espera desgasta. La espera provoca preguntas que no siempre tienen respuestas inmediatas. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Será que me escuchó? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que no soy digno de un milagro? Estas preguntas son humanas, naturales, parte del proceso. Y aunque nos duelan, Dios no las rechaza. Él las usa para llevarnos a una fe más auténtica, una fe que no depende de emociones, sino de convicciones. Aquí entra una verdad esencial para los tiempos actuales: no confunda silencio con ausencia. Dios puede estar en silencio, pero nunca está ausente. Él escucha cada oración, cada lágrima, cada palabra que sale de tu corazón. Y mientras tú esperas, Él actúa. No lo ves, pero Él se mueve. No lo sientes, pero Él está obrando. No comprendes los tiempos, pero Él los sostiene. La espera también nos enseña algo más: hay bendiciones que solo llegan cuando el corazón aprende a rendirse. Mientras creemos que podemos resolver todo con nuestras fuerzas, Dios nos deja caminar. Pero cuando reconocemos nuestra dependencia, cuando dejamos de luchar contra la vida y empezamos a confiar en Él, entonces algo cambia. No cambia la situación inmediatamente, pero cambiamos nosotros. Y cuando el corazón cambia, prepárate, porque es cuestión de tiempo para que la respuesta llegue. En los tiempos actuales, donde todo exige rapidez, Dios nos recuerda que la fe no crece en la velocidad, sino en la profundidad.
Y la profundidad se forma en la espera. Así como Ana, así como David, así como tantos otros en la Biblia, tú también estás siendo preparado. La espera no es pérdida. Es proceso. Es propósito. Es construcción. Y en el próximo bloque vamos a profundizar en otro aspecto esencial, cómo la fe se manifiesta en tiempos de crisis globales y cómo podemos mantenernos firmes cuando todo a nuestro alrededor parece temblar. Cuando el mundo tiembla y la fe se convierte en nuestro ancla en medio de las crisis. Vivimos tiempos en los que las noticias parecen competir para ver cuál genera más miedo, más confusión, más desesperanza. Guerras, crisis económicas, enfermedades, violencia, incertidumbre, todo parece moverse tan rápido que el corazón humano no logra seguir el ritmo. Y es justamente en esos momentos cuando el mundo parece temblar bajo nuestros pies que la fe se convierte en el único lugar verdaderamente firme donde podemos permanecer. Porque la fe no elimina las crisis, pero nos sostiene dentro de ellas. No hace desaparecer el caos, pero nos permite caminar sobre él sin hundirnos. La Biblia nos muestra esta verdad una y otra vez. Una imagen profunda es la de Pedro caminando sobre las aguas. Mientras mantuvo la mirada fija en Jesús, su fe lo sostuvo, incluso en el medio de un mar agitado, oscuro y amenazante. El viento rugía, las olas golpeaban, la situación era peligrosa, pero aún así, Pedro avanzaba. Solo cuando desvió su mirada hacia lo que lo rodeaba comenzó a hundirse. Y así somos nosotros en los tiempos actuales, caminamos sobre aguas turbulentas, pero nuestras fuerzas no vienen de un mundo estable, vienen de un Dios que nunca cambia. Y aquí está la enseñanza poderosa: las crisis no tienen la capacidad de destruirte si tu fe está anclada en Cristo. El problema no es la tormenta, el problema es a donde decides mirar. Si miras el caos, te hundes. Si miras a Cristo, avanzas. Si escuchas solo las malas noticias, tu corazón se llena de miedo. Si escuchas la voz de Dios, tu espíritu se llena de paz. Porque la fe no es negación de la realidad, que es una manera divina de enfrentarla. Hoy más que nunca, el creyente necesita desarrollar una fe madura, una fe que no dependa del clima emocional del mundo, sino del carácter inmutable de Dios. Él no cambia con las circunstancias. Él no se altera con las crisis. Él no se asusta con lo que pasa en el planeta. Él sigue siendo quien sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Y aunque todo se sacuda, Él sigue siendo el mismo. Eso significa que tu esperanza no está en las circunstancias, que está en el Dios que controla cada una de ellas. La fe en tiempos de crisis también nos revela quiénes somos realmente. Cuando todo va bien, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando llega la adversidad, cuando la seguridad humana se derrumba, cuando las puertas se cierran, cuando la vida se vuelve impredecible, es ahí donde la fe se muestra por lo que realmente es. No como un discurso, sino como una convicción inquebrantable. No como palabras, sino como fundamento. Las crisis no destruyen la fe, la revelan. Pensemos en Daniel, viviendo en un ambiente hostil, rodeado por una cultura que no compartía su fe, presionado por leyes injustas y por amenazas constantes. Aún así, Daniel permaneció firme. No porque su entorno fuera favorable, sino porque su relación con Dios era más fuerte que cualquier decreto humano. Daniel no tembló porque su fe no estaba puesta en lo que veía, sino en aquel que gobierna sobre todo. Y eso es lo que necesitamos en los tiempos actuales, una fe que no dependa del clima mundial, sino de la presencia constante de Dios. Una fe que no se derrumba con rumores de crisis. Una fe que permanece firme aun cuando las cosas no mejoran. Una fe que entiende que incluso cuando todo parece estar en contra, Dios sigue trabajando a favor de los que le aman. Las crisis globales también exponen dónde hemos colocado nuestra confianza. Muchos descubren que confiaban más en su estabilidad financiera que en el Dios proveedor. Otros, que confiaban más en su salud que en el Dios sanador. Otros, que confiaban más en la política que en el Dios soberano. No es que esas cosas no tengan valor, que es que no pueden ocupar el lugar de Dios. Cuando el mundo se sacude, todo lo que no está firmemente enraizado en él se desmorona. Por eso, la fe se convierte en nuestro ancla, en nuestro refugio, en nuestra fortaleza. Y aunque el mundo presente desafíos intensos, la fe nos recuerda algo extraordinario: Dios nunca pierde el control. Nunca.
No importa cuán oscuro parezca el panorama global, no importa cuántas crisis surjan, no importa cuántas voces negativas intenten sembrar miedo. La palabra de Dios permanece. Sus promesas siguen de pie. Su amor sigue siendo perfecto. Su cuidado sigue siendo constante. Y mientras Él esté en el trono, tú puedes estar en paz. Este tiempo no es solo un periodo de caos, es una oportunidad para profundizar en tu fe, para aprender a escuchar a Dios en medio del ruido, para descubrir que la paz verdadera no depende de la estabilidad del mundo, sino del descanso en su presencia. Y cuando logras eso, nada puede sacudir tu alma. En el próximo bloque, vamos a abordar un aspecto crucial, cómo mantener una fe viva cuando la duda golpea fuerte, cuando la mente se vuelve un campo de batalla y cuando el enemigo intenta sembrar inseguridad espiritual. Cuando la duda golpea y la mente se convierte en un campo de batalla espiritual. La duda es una de las luchas más silenciosas y, al mismo tiempo, una de las más intensas que un creyente puede enfrentar. No siempre se ve por fuera, no siempre se confiesa, no siempre se expresa en palabras, pero se siente profundamente en el alma. Es ese susurro que aparece cuando las cosas no suceden como esperabas. Es esa voz que dice, ¿será que Dios realmente me escuchó? Es ese pensamiento que trata de convencerte de que estás solo, de que tus oraciones no tienen impacto, de que la fe no sirve para nada. La duda no es solo un sentimiento, es una batalla espiritual real que se libra diariamente. Incluso los grandes hombres y mujeres de la Biblia enfrentaron momentos de duda. Elías, después de ver el fuego de Dios descender del cielo, después de una de las victorias más impresionantes de la historia, terminó escondido en una cueva diciendo, «Señor, ya no puedo más». Juan el Bautista, quien había proclamado con firmeza que Jesús era el Mesías, envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? Tomás, que caminó con Jesús, no pudo creer la resurrección sin ver las marcas. Todos ellos enfrentaron dudas. Todos lucharon en la mente. Todos tuvieron momentos de oscuridad interna. Y aún así, Dios no los rechazó. Dios no los condenó. Dios no los alejó. Dios los fortaleció. Porque la duda no es señal de falta de fe, que es señal de que tu fe está siendo atacada. Y aquello que es atacado es justamente aquello que tiene valor. La duda surge porque tu mente está en una batalla entre lo que ves y lo que Dios dijo, entre lo que sientes y lo que crees, entre la lógica humana y la fidelidad divina. Por eso, la batalla de la fe ocurre principalmente en la mente. Es allí donde el enemigo intenta sembrar inseguridad, miedo, confusión, desánimo. Él sabe que si logra debilitar tus pensamientos, puede paralizar tu fe. Pero aquí está la verdad que necesitas recordar, aunque la duda golpee, no tiene por qué vencer. Dios te ha dado armas espirituales para enfrentarla. Una de ellas es la memoria espiritual. Cuando la duda aparece, necesitas recordar. Recordar lo que Dios ya hizo en tu vida. Recordar cómo te sostuvo cuando nadie más lo hizo. Recordar cómo abrió puertas que parecían cerradas. Recordar cómo te levantó cuando estabas caído. Recordar cómo te dio fuerzas cuando estabas al límite. La fe se fortalece cuando traemos a la mente las victorias pasadas, porque ellas nos recuerdan que el Dios que actuó ayer sigue siendo el mismo hoy. Otra arma poderosa es la palabra de Dios. La duda se alimenta del silencio, pero se debilita cuando escuchamos la voz del Señor. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con emociones ni con opiniones, respondió con escritura. Porque la verdad es la única que tiene poder para silenciar las mentiras del enemigo. Cuando la duda llegue, no intentes debatir con ella, respóndele con promesas. No digas, no sé qué va a pasar, di, Dios está conmigo. No digas, no puedo más, di, todo lo puedo en Cristo. No digas, me siento solo, di, Él prometió no dejarme nunca. La duda también se alimenta de la comparación. Cuando miras a los demás y crees que todos avanzan menos tú, cuando piensas que los milagros son para otros pero no para ti, cuando te convences de que Dios responde a todos excepto a ti, allí la duda encuentra terreno fértil. Pero la fe te recuerda que Dios tiene un tiempo para cada persona. Un plan para cada vida. Un proceso para cada corazón. Deja de mirar lo que Dios está haciendo en otros y empieza a observar lo que Él quiere hacer contigo. Tu historia es única, tu crecimiento es único, tu ritmo es único. Y sí,
habrá días en los que la duda te golpee con más fuerza. Días en los que tu mente esté cansada, tu corazón esté vulnerable y tus emociones no ayuden. Días en los que quizá no entiendas nada. Pero incluso en esos días, Dios está allí. Él no se ofende por tus preguntas. Él no se escandaliza por tus pensamientos. Él no se aleja por tus inseguridades. Dios es un Padre que conoce tu fragilidad y aún así te ama profundamente. Él no busca una fe perfecta, busca una fe sincera. Una fe que aunque tiemble, no retrocede. Una fe que aunque llore, sigue creyendo. Una fe que aunque enfrente preguntas, no suelta la mano del Señor. Y esta es la verdad que quiero sembrar en tu corazón: la duda no es el final de tu fe, que es una oportunidad para profundizar en ella. Cada vez que la duda aparece, tienes la oportunidad de ir más hondo en Dios, de conocer su voz, de experimentar su paz, de descubrir su fidelidad. La batalla en la mente no es señal de derrota, que es señal de crecimiento espiritual. Si no estuvieras avanzando, el enemigo no intentaría detenerte. En el próximo bloque, el último, vamos a cerrar esta jornada con una conclusión profundamente espiritual, una reflexión que no solo te abrazará el alma, sino que también te recordará por qué tu fe, incluso en los tiempos más difíciles, sigue siendo tu tesoro más valioso. Cuando tu fe se vuelve la luz que te guía en los tiempos más oscuros. Si llegaste hasta aquí, si permaneciste hasta el final de esta reflexión profunda, quiero comenzar diciéndote algo desde lo más profundo de mi corazón: felicitaciones. Y no lo digo como una formalidad, lo digo porque realmente muy pocas personas tienen la disposición, la sensibilidad espiritual y la perseverancia para quedarse hasta el último minuto de un mensaje así. Vivimos en un mundo distraído, acelerado, impaciente, y aún así tú decidiste quedarte, escuchar, meditar, recibir. Eso revela algo hermoso sobre ti: tu fe sigue viva. Tu espíritu sigue buscando. Tu corazón sigue abierto a la voz de Dios. Y eso, querido amigo y querida amiga, es un milagro en los tiempos actuales. Hoy caminamos juntos por preguntas difíciles, reflexiones profundas y momentos de sinceridad espiritual. Vimos cómo la fe es probada, cómo es atacada, cómo es fortalecida, cómo es purificada. Vimos que no se trata de tener una fe perfecta, sino una fe real, una fe que persevere incluso cuando la vida no tiene sentido, incluso cuando las crisis golpean, incluso cuando la duda se levanta como una tormenta. Y a lo largo de todo este viaje, tú permaneciste. Esa persistencia ya es una semilla que Dios honra. Quiero invitarte ahora a un momento de honestidad contigo mismo. ¿Cómo está tu fe hoy? No como aparentas ante los demás, no como dices en voz alta, sino como está realmente, allí dentro, donde solo tú y Dios conocen. Tal vez llegaste a este video cargando dudas, cansancio, miedo, ansiedad o preguntas sin respuestas. Tal vez llegaste buscando una palabra, una luz, un alivio. Tal vez llegaste sintiendo que tu fe estaba débil. Pero si estás aquí ahora, es porque Dios te llamó a escuchar este mensaje. Y no lo hizo por casualidad. Dios está tocando tu corazón, recordándote que no estás solo, que no dejaste de ser amado, que Él sigue contigo incluso cuando tú sientes que no puedes más. Ahora quiero invitarte a escribir aquí en los comentarios una frase de fe, una declaración que represente tu compromiso con el Evangelio, algo que salga de tu corazón. Puede ser: Señor, fortaleces mi fe en tiempos difíciles. O: confío en ti, incluso cuando no entiendo. O cualquier otra frase que refleje tu entrega, tu búsqueda y tu amor por Dios. Cuando escribes, no solo lo declaras, también lo activas espiritualmente. Y antes de continuar, quiero pedirte algo con mucha sencillez y cariño: suscríbete al canal si aún no lo has hecho. De verdad, este simple acto ayuda muchísimo a que la palabra de Dios llegue a más personas que hoy están necesitando una voz de esperanza, así como tú necesitabas esta. Cada suscripción, cada like, cada comentario, es una forma de evangelizar, de extender luz, de llevar consuelo. Somos una comunidad. Caminamos juntos. Crecemos juntos. Y tú eres parte fundamental de eso. También quiero animarte a compartir este video con un familiar, un amigo, un hermano de la iglesia o alguien que esté atravesando un momento difícil. Quizá esa persona necesita exactamente esta palabra de fe. Quizá tú puedes ser el instrumento que Dios utilice para fortalecer el corazón de alguien más.
Nunca subestimes el poder de compartir. Y si este video habló contigo, no te detengas aquí. Explora los otros mensajes del canal, sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue alimentando tu espíritu. La fe no se fortalece de manera automática, se fortalece a través de la constancia, del tiempo con Dios, de la meditación en su palabra, de rodearte de contenido que edifica y levanta. Aquí siempre vas a encontrar una palabra para tu alma. Antes de despedirnos, quiero regalarte un momento de paz. Te invito, si puedes, a cerrar tus ojos por unos segundos. Respira hondo. Deja que la música de fondo envuelva tu corazón. Permite que el Espíritu Santo te toque. Presenta tus cargas, tus dudas, tus temores, tus expectativas. Entrégale a Dios lo que hoy pesa en tu interior. Quédate en silencio unos instantes, y simplemente deja que Él hable contigo. Porque al final de todo, esta es la verdad más importante, tu fe, aunque a veces tiemble, sigue siendo tu mayor tesoro. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el enemigo intente susurrarte. Dios sigue contigo. Dios sigue obrando. Dios sigue guiando tu camino. Y mientras Él esté a tu lado, no habrá oscuridad que pueda apagar la luz que Él encendió en ti. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitir que esta palabra toque tu vida. Y gracias por seguir caminando firme, aun cuando el camino se vuelve difícil. Que Dios te bendiga profundamente. Y recuerda, tu fe, incluso en los tiempos actuales, sigue siendo la llave que abre puertas que ningún ser humano puede cerrar. Nos vemos en el próximo video.